Hola, mi nombre es John Contina. Soy asistente de investigación en el Departamento de Ciencias de Plantas, Suelos y de Entomología en la Universidad de Idaho. Y hoy le vamos a estar explicando o exponiendo sobre las estrategias para la erradicación del nematodo pálidos de las fincas de papas de Idaho. Durante esta exposición le voy a estar discutiendo sobre el cultivo de la papa, los datos estadísticos sobre la papa, concepto de enfermedades en plantas, nematodos, síntomas de infección, nematodos del quiste, globulera pálida, métodos de control, investigaciones en curso en el laboratorio de nematología, y también le vamos a estar discutiendo sobre el proyecto global. La papa es el cultivo más consumido en el mundo después de los granos. En Estados Unidos se han plantado más de 500,000 hectáreas de papa, la cual representa una producción total de $4 billones. La papa fue domesticada hace 8,000 años por los indios Inca en América del Sur, y cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, mandaron muestras de papa hacia Europa para ser cultivadas. Eso tomó algún tiempo antes que los agricultores europeos se acostumbren a este cultivo, pero con el paso del tiempo, este cultivo fue establecido permanente en Europa. Pero debido a la falta de diversidad genética de la papa en aquellos tiempos, este cultivo fue expuesto a diversas enfermedades. Y en los años 1840, una enfermedad causada por un hongo llamado Phytophthora infestans destruyó la cosecha de papa en Norte Irlanda, lo cual causó grandes migraciones de la población irlandesa hacia América. Y eso nos enseña una lección muy importante, que no podemos ser dependientes de un solo cultivo o de una sola variedad. Esos son los datos estadísticos de la FAO del 2015, mostrando ahí los principales países productores de la papa en millones de toneladas. En primer lugar viene China, con alrededor de 95 millones de toneladas. Después sigue la India, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, que viene en quinto lugar. Y después en la Unión Europea viene Alemania, Francia, Holanda y Polonia. Esos son los datos estadísticos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, mostrando los principales estados productores de la papa en 1,000 millones de libras. En primer lugar viene el estado de Idaho, que representa el 29% de la producción de papa en Estados Unidos, seguido por el estado de Washington, Wisconsin, North Dakota, Oregon, Colorado, Minnesota, Michigan, Maine, California. Cabe resaltar que si sumamos la producción del estado de Idaho, Washington y Oregon, estos tres estados producen más del 50% de la producción de papa en Estados Unidos. Y estos tres estados están ubicados en la región del Pacífico Noroeste, lo que significa que esta región produce más del 50% de la producción de papa en Estados Unidos. Y esos son los datos estadísticos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde se muestran los mercados de exportación para la papa estadounidense. Y el primer cliente es el Japón, que representa alrededor de $350 millones en venta, seguido ahí por Canadá, México, China, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Malasia, Arabia Saudita y Hong Kong. Cabe resaltar que aunque China es el primer país productor de papa, pero como su mercado es tan grande, tiene que importar parte de su papa para compensar su demanda. Conceptos de enfermedades en las plantas. En la antigüedad, la gente creía que enfermedades en plantas eran causadas por los dioses, pero en el siglo XVI y con la invención del microscopio nos dimos cuenta que enfermedades en planta eran causadas por microorganismos o agentes
bióticos, pero también por agentes abióticos. Entonces, la definición básica de enfermedades en planta se define como alteraciones de las funciones básicas de una planta por agentes bióticos o abióticos. Definamos agentes bióticos como un agente vivo, que es contagioso y también transmisible. Y ellos están representados por los hongos, bacterias, virus, nematodos, plantas superiores parasíticas y protozoarios. Y también tenemos los agentes abióticos, que son agentes que no son vivos, que principalmente son agentes ambientales, que causan también enfermedades en plantas, que pueden ser temperaturas extremas, humedades extremas, falta o exceso de luz, falta de oxígeno, deficiencia de nutrientes o mal uso de plaguicidas. Estos combinados, agentes bióticos y agentes abióticos, esos son los dos principales agentes que causan enfermedades en plantas. Eso es una imagen donde se representa la célula de una planta con su pared celular, su núcleo y la representación de 5 representantes del grupo de los agentes bióticos que causan enfermedades. Por ejemplo, un hongo con su micelia, un protozoario, la cabeza de un nematodo, virus y una bacteria. Y eso se puede utilizar esta imagen para hacer las comparaciones de tamaño en comparación a la célula de la planta. Usted tiene una idea de las dimensiones relativo a la célula de la planta. Eso es una representación de una planta. A su izquierda, usted ve que la planta está en buena salud y está cumpliendo con sus funciones básicas. Por ejemplo, funciones básicas, por las raíces está absorbiendo agua y minerales. Por la hoja se está haciendo fotosíntesis, también está haciendo transpiraciones. Todas estas funciones están funcionando normalmente. Pero ¿qué pasa cuando la planta está enferma? Sus funciones dejan de funcionar de manera normal. Por ejemplo, en la raíz, si está atacado por un patógeno que provoca pudrición de raíz, la raíz va a dejar de absorber agua y nutrientes. También, si esta enfermedad afecta a la hoja, tampoco va a estar funcionando, haciendo la función de fotosíntesis. Y ahí sigue. Lo que significa que básicamente es un resumen de lo que es el concepto de enfermedades en planta. Alteraciones de las funciones básicas de la planta que se puede ver en esta imagen. Están funcionando bien en el lado izquierdo, pero en el lado derecho, ahí están las enfermedades. El triángulo de enfermedades. El triángulo de enfermedades se usa, los fitopatólogos lo usan para poner en enfoque los 3 factores que participen en la ocurrencia de una enfermedad. Y estos 3 factores son la presencia de un patógeno violento, la presencia de un ambiente conducible y el hospedante, que es la planta. Y esta planta es susceptible para el patógeno. Cuando estos 3 factores están presentes, estos predicen la ocurrencia de una enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando queremos trabajar en el control de enfermedades? Podemos escoger en qué parte queremos controlar. Por ejemplo, si queremos destruir o reducir el nivel poblacional del patógeno, podemos trabajar en este lado del triángulo. Por ejemplo, si el patógeno es un hongo, podemos trabajar con fungicidas. Y al mismo tiempo reducimos el nivel del patógeno y reducimos al mismo tiempo este lado del triángulo. Este lado del triángulo, al ser pequeño, reduce la ocurrencia de la enfermedad. Pero si decidimos trabajar en la parte ambiental, por ejemplo, reducir humedad que favorece la dispersión o el crecimiento del patógeno, también logramos reducir este lado del triángulo. Y al reducir este lado del triángulo, reduzcamos también lo que es la ocurrencia de la enfermedad. ¿Qué pasa si queremos trabajar en el lado del hospedante, que es la planta?
podemos desarrollar plantas resistentes al patógeno o a la enfermedad, o podemos desarrollar plantas modificadas genéticamente que pueden resistir al patógeno. Y al hacer eso, reduzcamos este lado del triángulo. Y al reducirlos, reduzcamos la ocurrencia de la enfermedad. Pero también podemos trabajar al mismo tiempo con los tres lados. Por ejemplo, en el caso del control biológico, podemos introducir un microorganismo que combate el patógeno, reduce el nivel poblacional del patógeno, compite con el patógeno en el medio ambiente, compite por nutrientes, por oxígeno, y también favorece el desarrollo de resistencia en la planta. Varios factores contribuyen a la diseminación de las enfermedades en los campos, y algunos de estos factores pueden ser factores humanos o pueden ser factores ambientales. Factores humanos pueden ser ahí con los implementos agrícolas como tractores o arados, tijeras o las botas, donde favorecen ahí la dispersión del patógeno de un campo a otro campo. Y también tenemos factores ambientales como viento, que favorece la dispersión de las esporas, por ejemplo, esporas de hongos, de una planta hacia otra planta o de un campo hacia otro campo, favoreciendo la dispersión de estas enfermedades. Y también tenemos animales ahí que favorecen dispersión de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de los insectos, que representan los mayores vectores de virus, pueden afectar varios campos al mismo tiempo, y también puede ser con semillas contaminadas o trasplantes que ya han sido contaminados por patógenos. Consecuencia de las plagas en plantas. Las plagas representan un peligro para la seguridad alimentaria en el mundo. Hemos escuchado varios tiempos en las noticias que enfermedades en plantas en los países de África causan hambruna. Pero también en Estados Unidos se han comentado que 65% de las pérdidas en Estados Unidos son causadas por patógenos que no son nativos. Y eso representa un costo anual de 137 mil millones de dólares por año. Y también se ha estimado que el 36.5% de las enfermedades participan en las pérdidas de cultivos a nivel mundial. Y esos son datos muy importantes. Ahora entramos dentro del grupo del nemátodo, que es un grupo, unos agentes abióticos que causan enfermedades en las plantas. Los nemátodos pertenecen al reino animal, tienen la forma de lombrices y el 25% viven en el suelo, 50% viven en los sedimentos marinos, el 15% causan enfermedades en los animales y el 10% causan problemas en las plantas. Cabe resaltar que también viven en agua salada, dulce y en el suelo. Existen diferentes tipos de nemátodos. Y existen nemátodos que se alimentan de bacterias, de hongos, que causan enfermedades para los animales y también causan problemas para las plantas. Y la forma de la boca del nemátodo define qué tipo de alimentos consume. Por ejemplo, más adelante usted va a ver que los nemátodos con la presencia de lanza, esos son nemátodos que solamente causan problemas en plantas o que solamente comen hongos. Esas son algunas enfermedades en humanos causadas por nemátodo. Por ejemplo, ahí está el Ascaris, que causa problemas digestivos en los humanos y también especialmente en los niños. Tenemos otros tipos de nemátodos que provocan problemas en nuestros vasos linfáticos y provoca lo que es una enfermedad que se llama elefantismo. Y también hay otros nemátodos que colonizan la córnea de nuestros ojos, lo cual causa ceguera. Los nemátodos que se alimentan de hongos
o que atacan solamente las plantas poseen esta lanza, que es como una aguja que se conoce como estilete. Utilizan este estilete para alimentarse. Por ejemplo, cuando penetran en las células de las raíces, utilizan este estilete para extraer sus nutrientes o el contenido citoplásmico de la planta y ahí lo absorbe. Eso es una imagen más cercana del estilete, donde se ve el estilete hueco o lanza, y también una parte más importante también, que es el bulbo mediano, es donde se almacena una enzima que usa el nemátodo para poder absorber los contenidos citoplásmicos de manera más fácil. Y también esta misma enzima provoca la fusión de las células en las raíces, fusionando todos los contenidos citoplásmicos y favorece que el nemátodo succiona todo el contenido de manera más fácil. Eso es una imagen básica de un nemátodo típico. En la parte izquierda se ve la hembra, en la parte derecha el macho. Empezamos desde la boca hacia la cola. En la boca se ve los labios para ambos géneros. Después sigue el estilete, el esófago donde transita los alimentos, y también ahí está la cutícula. La cutícula es la piel del nemátodo, que es transparente y uno puede ver todos los órganos del nemátodo adentro. Y también los científicos le gustan trabajar con nemátodo, por ejemplo, un nemátodo que siempre han trabajado, el C. elegans, donde ellos pueden ubicar proteínas introducidas y ver cuál es su reacción adentro. Después sigue los intestinos, los ovarios para la hembra, los testículos para el macho, y hasta ahí la cola, el ano. Y los científicos utilizan esta parte de los nemátodos para clasificar nemátodos según sus especies. Y eso es el ciclo de vida típico de un nemátodo y consiste en 4 etapas juveniles. Empezamos con el huevo. Cuando el huevo detecta la presencia de la raíz de su hospedante o de la planta, eclosiona, y al eclosionarse aparece la primera etapa, que es el juvenil 1 o J1. El J1 es el nemátodo que penetra adentro de las raíces. Una vez entrado en la raíz, establece un sitio para alimentarse. Y después sigue otras etapas, como el J2 y el J3. Al llegar al J4, ahí se hace la diferenciación sexual, donde un grupo se hace macho y otro grupo se hace hembra. Luego el macho fertiliza a la hembra y la hembra produce huevos. Y ahí se repite el ciclo otra vez. Esas son la clasificación de los nemátodos fitopatogénicos. Hay 2 tipos de clase. Hay el ectoparásito y el endoparásito. El ectoparásito es un nemátodo que se alimenta desde afuera de las raíces. Este nemátodo no penetra, solamente se queda afuera y con su estilete extrae los componentes citoplásmicos de la célula. Y pueden ser migratorios, por ejemplo, puede alimentarse de varias localidades de la raíz, o sedentario, solamente se queda en un solo lugar y se alimenta durante todo su ciclo de vida. Después sigue ahí el endoparásito, que es una clase de nemátodo que penetra adentro de las raíces. Y puede ser migratorio, penetra adentro, pero también se mueve adentro buscando contenidos celulares para alimentarse, o solamente sedentario, se queda en un solo punto durante todo su ciclo de vida para alimentarse. Los síntomas en plantas infectadas por nemátodo son clorosis, retraso en desarrollarse, caso de la planta, pérdida de vigor, disminución del volumen de las raíces,
y raíces lesionadas. Cabe resaltar que si una raíz está lesionada, también favorece la aparición de enfermedades secundarias provocadas por hongo o bacterias. Nematodos del quiste. Ese es un grupo de nemátodo que produce un saco donde contienen centenas de huevos. Y eso pertenece al grupo del nemátodo del quiste. Y algunos ejemplos son el nemátodo del quiste de la soya, nemátodo del quiste de la papa y nemátodo del quiste de la remolacha. El ciclo de vida de un nemátodo del quiste es lo siguiente. Si empezamos ahí por el quiste, veamos que el quiste es como una especie de saco donde hay centenas de huevos adentro. Pero ¿qué pasa cuando el quiste detecta la presencia de su hospedante? Automáticamente el huevo eclosiona y genera ahí el primer juvenil, que es el juvenil 2. El juvenil 2 penetra adentro de la raíz y establece un sitio para alimentarse. Una vez alimentándose, ahí pasa de J2 a J3 y luego a J4. Y en J4 un adulto macho lo fertiliza y la hembra se transforma en un saco donde almacena los huevos. Y la hembra en el proceso sale muerta. Entonces, este quiste puede quedarse pegado a la raíz, pero con el tiempo queda suelto en el suelo y puede permanecer por varios años. Eso es una imagen donde se muestra a los juveniles J2 adentro de la raíz de una soya. Eso es el nematodo del quiste de la soya. Entramos dentro de lo que es el nematodo del quiste de la papa, que está representado por esta especie, Globodella pálida. Globodella pálida, conocido como nematodo del quiste de la papa, pero también como el nematodo pálido, es una especie de nematodo que está en cuarentena en el estado de Idaho, donde fue descubierto en el año 2006. También cabe resaltar que dentro del nematodo del quiste de la papa hay otro nematodo que se llama Globodella rostocaensis, que también está presente en Estados Unidos, pero en el estado de Nueva York. Pero en el caso de Globodella pálida solamente está presente en el estado de Idaho y es una especie en cuarentena. Es endoparasítico sedentario, lo que significa que penetra la raíz de la papa y ahí se queda en un solo punto para establecer su sitio de alimentación. Y tiene un solo hospedante, que es la papa. Su origen fue en Perú y, como lo dijimos, ahí es una especie en cuarentena en el estado de Idaho. Eso es un mapa de Idaho donde se muestra los campos que están en cuarentena debido a la presencia de Globodella pálida. En el sur de Idaho es donde se concentran las plantaciones de papas, pero ahí en el condado de Bingham es donde se concentran los campos que han sido reportados con presencia de Globodella pálida. Eso es el quiste del nematodo pálido en las raíces de una papa y ahí se ve cómo ellos están pegados a la raíz. Esos son los quistes del nematodo pálido, son de forma limón y estos quistes pueden permanecer en el suelo por 30 años. Y esto es otra foto donde se eclosiona un huevo y adentro del quiste del nematodo pálido puede haber más de 300 huevos adentro. Y eso es un método que utilizamos en el laboratorio para pintar lo que es el nematodo adentro de la raíz y podemos observarlo. Y eso es un J2
y eso es un J3, un más grande, y eso es una hembra J4, y eso es un macho J4. Eso es un método que utilizamos para extraer el quiste en el suelo. Lo llamamos el método de Fenwick. Es un método de flotación, donde pasamos el suelo en un colador donde separamos el quiste de las partículas del suelo utilizando agua. Entonces el quiste se queda flotando arriba y lo colectamos en otro colador. Y luego pasamos esta muestra al laboratorio donde separamos el quiste de las partículas más pequeñas. Los métodos de control de los nematodos fitopatogénicos. Los métodos principales que utilizamos en regla general para los nematodos son control cultural, control químico, control biológico, desarrollo de variedades resistentes y control regulatorio. Vamos a estar explicando cada uno de estos componentes. Cabe resaltar para globulera pálida, no todos los métodos de controles funcionan para este tipo de plaga. Control cultural. Podemos hacer una rotación de cultivo, donde reemplazamos el cultivo susceptible para el nematodo por otro cultivo que no es susceptible. Pero ¿qué pasa en el caso de globulera pálida? Sabemos ahí que el quiste del nematodo puede permanecer en el suelo por 30 años, entonces eso no es factible para el cultivador. Barbecho, lo que significa que podemos dejar que el suelo se queda en reposo sin cultivo por algún tiempo, pero en el caso de globulera pálida tendríamos que tomar más de 30 años de reposo, y eso no es viable ahí para el agricultor. También otros controles culturales para nematodo en general es evitar el uso excesivo de nitrógeno, minimizar estrés para la planta y solarización del suelo, que en algunos casos funciona, pero no para el globulera pálida. Control químico, se usa fumigación como control químico para los nematodos en generales, pero gran parte de esa ha sido prohibida por el Departamento Ambiental de Estados Unidos, pero otros siguen en uso, como el telón 2, el telón C17, y antes se utilizaban el bromuro de metilo, pero ahora su uso está parado. Eso es un ejemplo de lo que era la aplicación de bromuro de metilo en el campo, pero actualmente su uso está parado, donde se usa una cobertura para evitar que se vaporice el producto. Y eso es un ejemplo de control químico, aplicación de telón. Se utiliza estos implementos para poder incorporar el producto adentro del suelo y evitar su volatilización. Control biológicos. Podemos usar cultivos de trampa que rompe el ciclo de vida de los nematodos, y también podemos utilizar agentes biológicos que pueden ser predadores que comen directamente al nematodo, o pueden ser parásitos que causan enfermedades en planta. En diapositivas más adelante le voy a estar explicando sobre el cultivo de trampa, especialmente el lichitomado que estamos utilizando aquí en el laboratorio de hematología de la Universidad de Idaho. Podemos también desarrollar el desarrollo de variedades resistentes para algunos nematodos, pero para el caso de globulera pálida no existen variedades de papas resistentes en esta región noreste. Control regulatorio. Control regulatorio se refiere a la restricción del movimiento de plantas o materiales de semilla de un lado a otro lado, y podemos implementar cuarentena, que ningún material de plantas o semillas sale de un lugar, o podemos implementar embargo, que ningún plantas o
materiales de semillas entran en otro lugar. Y podemos establecer monitoreo y evaluación. Pero desde el 2006, más de 1.215 hectáreas han sido reguladas. Fumigación con bromuro de metilo ha sido parado, por eso se está promoviendo el uso de control biológicos para combatir globulera pálida. Esas son algunas investigaciones que están en curso en el laboratorio de hematología de la Universidad de Idaho y estamos utilizando un cultivo de trampa que se llama Solanum scisimbrofolium, pero se conoce aquí como lichi tomero. En Sudamérica lo conocen como revienta caballos o espina colorada. Y lo que hace esta planta es provocar la eclosión de los quistes y también previene la reproducción y el desarrollo de globulera pálida. Lo que significa que si tenemos este cultivo lichi tomado en el campo, previamente a la siembra de papa, se puede reducir el nivel poblacional de globulera pálida en el suelo. Y esto es una imagen mostrando la planta lichi tomado que estamos trabajando. Es de origen suramericana. Ahí están las flores y ahí están ahí los frutos. En un experimento conducido por el Dr. Reinu, se ha observado que la presencia del nematodo en la raíz del lichi tomado provoca una respuesta de hipersensibilidad, lo cual es la producción de proteína que destruye o mata al nematodo adentro de la raíz. Y eso se conoce como una respuesta de hipersensibilidad. Cuando comparamos la presencia del nematodo en la raíz de la papa y en la presencia de la raíz del lichi tomado, se ve que en la papa está vivo, pero cuando el nematodo penetra dentro de la raíz del lichi tomado, automáticamente con la respuesta de hipersensibilidad, el nematodo muere adentro. También estamos utilizando hongo como control biológico. Estamos utilizando el Trichoderma arcianum. Hemos aislado un tricoderma en el estado de Idaho y lo hemos nombrado THZID1, que significa Trichoderma Idaho número 1, y también se ha transformado genéticamente para expresar la florencia verde, y lo llamamos también M3. Entonces, con este hongo podemos observar colonización en el suelo, colonización en el quiste, y podemos también evaluar la reducción poblacional de globulera pálida en el suelo. Esas son las conillas del Trichoderma arcianum. Esas son las unidades reproductivas de tricoderma. Eso es un ejemplo donde en otros experimentos se han evaluado tricoderma en contra de los nematodos y se ve que tricoderma tiene la capacidad de colonizar los nematodos y matarlos. En algunos experimentos que hemos hecho en el invernadero, donde utilizamos el tricoderma junto con el globulera pálida, se observa ahí con globulera pálida en papas tenemos alto nivel poblacional de juveniles, especialmente juveniles 4, pero cuando lo aplicamos con tricoderma observamos una reducción considerable del nivel poblacional, lo cual es significativo. De la misma manera, utilizamos también el tricoderma con globulera pálida para reducir quistes en el suelo. En un experimento con solo globulera pálida, observábamos en promedio 55 quistes en el suelo, pero cuando lo aplicamos con tricoderma, observamos una reducción significante de quiste en el suelo. Colonización de tricoderma en el suelo y en los quistes se ha observado cuando aplicamos tricoderma en el suelo, una colonización total en el suelo. Y también cuando el tricoderma está presente con el globulera pálida
con los quistes de globulera pálida se observa también una colonización de los quistes. Y eso son muestras de suelo donde hacemos un análisis de PCR, donde se ha observado la presencia del tricoderma en el suelo. Esos son algunos ejemplos de raíces de papa que fueron inoculadas por Tricoderma arsianum, y se ha observado que obviamente el hongo es capaz de colonizar adentro de la raíz de la papa, y lo hemos demostrado poniendo pedazos de raíz en un medio nutritivo donde se está desarrollando el hongo. Y también bajo microscopio se observa que también el hongo está colonizando lo que es parte transversal de la raíz. Y también hemos observado que el hongo puede colonizar el quiste del nemato pálido. Esto es algunos ejemplos donde el nemato observado en microscopio está colonizando el quiste. Eso es un resumen. En resumen, las verificaciones que estamos haciendo en el laboratorio de nematología es desarrollar y optimizar cultivos de trampa, entender lo que son los factores de eclosión, inmunidades en plantas, uso de agentes de control biológicos, biofumigación, y estamos tratando de combinar estas estrategias para obtener un mejor resultado. Ahora estamos entrando en lo que es el proyecto global. ¿Qué significa global? Global significa Globulera Alianza, y está formado por 18 investigadores y profesionales de la educación. Y su objetivo es enfocar en la erradicación del globulera en la producción de papa estadounidense, y están apoyados por un grupo de asesor en la industria de la papa y reguladores estatales y federales. Y el proyecto cuenta con $3.2 millones a 5 años, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Algunos objetivos específicos del proyecto global es entender las bases moleculares y genómicas de globulera, y también desarrollar variedades de papas resistentes, mejorar el compromiso de los grupos de intereses, y también desarrollar programas educativos utilizando globulera como modelo para enseñar conceptos de aspectos comerciales, ecológicos y agronómicos. Y esos son los principales componentes que se está trabajando dentro del proyecto. Y estamos trabajando en buenas prácticas para el productor, detección y diagnóstico, mapeo geográfico, diversidades de globulera, regulaciones y políticas, análisis económico y desarrollo de variedades de papas resistentes. Y eso estamos enfocando en la investigación, educación y extensión. Y esos son los principales investigadores del proyecto global. Son de varias universidades, como la Universidad de Idaho, el Instituto James Hutton, está en la Universidad de Oregon, Cornell, y también hay investigadores que están en Canadá. Si usted tiene algunas preguntas o sugerencias, pueden escribirnos a este correo electrónico o también llamar directamente. Muchas gracias por su participación.